Emocionantísimo partido el que nos brindaron Universidad Politécnica de Valencia y Leganés. Y es que los locales debutaron en casa ante una afición que llenó las gradas supletorias, hasta tal punto que hicieron inútiles los esfuerzos de los operarios, que trabajaron a destajo para que no se quedase ninguna persona de pie. Trabajada y sufrida victoria por 3-2 que consiguieron los locales, contra un siempre correoso Leganés, con su emblema sobre el campo, el líbero y faraón egipcio, Kefren, que con su garra y entrega que le caracteriza, llegó a desesperar en más de una ocasión a los locales. Tras un ajustado 1-1 en el marcador, el UPV volvió a hacer de las suyas, con un saque que no se veía desde que se entrenaba en el Colegio Cervantes en el patio de cemento. Raro era aquel que no fallaba, y en caso de no hacerlo, deleitaba al contrario con una recepción a merced del colocador. Tras ceder el tercer juego, el equipo tuvo que apelar a su juvenil de moda Carlos Galera, alias Cenizo, para que tuviera que tirar del carro. Pero en esta tarea no iba a estar solo, y es que estuvo en todo momento escoltado por el siempre polivalente y dispuesto Cristian Retuerto, más conocido como... dejémoslo en Tian, que desde que lleva ese pepino de zapatillas nuevas, totalmente exclusivas, parece no tener rival. Gracias a esto se llegó a un emocionante quinto juego. El parcial de 1-5 a favor de Leganés y que el gran estadístico Miguel ha reflejado a la perfección en Datavoley hacía temer lo peor a una grada que no tenía las cosas claras. Pero es que algo cambió cuando volvió al campo Álvaro Villalba, dejando atrás su modo cono. Pero sobre todo cuando Freddy Valencia, aunque es colombiano, dijo desde el saque: calma chavales, que esto lo arreglo yo, pasando de un 4-6 abajo a un esperanzador 12-7 arriba. Una victoria que sitúa al equipo tercero en la clasificación y que sin duda dará ánimos de cara a la visita del equipo a tierras cantábricas, donde no guardan gratos recuerdos. Amunt, UPV.